Ahora vamos a empezar con el geólogo Hugo Pesci, que nos va a hablar sobre gestión de residuos sólidos urbanos. Gracias. Muchas gracias. Es con micrófono, es para el video. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación del Colegio de Ingenieros. Es un gusto estar en esta importante institución. Como dijo Santiago, soy geólogo, pero hace casi 20 años que doy clases en ingeniería civil. Por lo tanto, todos los años, cuando le empiezo a dar clases de ingeniería civil, le digo que soy geólogo, situación que dura la siguiente clase que me empieza a decir ingeniero. Entonces, digamos, usurpo el título, digamos, muchas veces. Inclusive la facultad también me Pero bueno, después de tantos años uno se acostumbra a convivir con los ingenieros y se encariña con la ingeniería civil. La idea hoy, hay mucho de la parte conceptual, pero la verdad es que muchos de los conceptos, la mayoría de ustedes los conocen, pero la idea es que sean disparador de muchas otras cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la gestión de los residuos sólidos. La gestión de los residuos sólidos tiene que ver con un servicio público. Esencialmente de lo que estamos hablando es de un servicio público. ¿Por qué la gestión de residuos sólidos o la gestión de residuos pasó a ser una cuestión de servicio público? Esencialmente por cuestiones sanitarias. Es decir, la humanidad, a partir de que empezó a concentrarse, dejó las cuestiones de ser nómade y empezó a sentarse a partir de la revolución agrícola, empezó a generar pueblos, después ciudades. Esas ciudades fueron ampliando su tamaño y empezó a concentrar residuos. Y muchos de esos residuos tenían que ver con enfermedades. Ustedes saben lo que eran las pestes y todo lo demás. Y necesariamente empezó a plantearse de la cuestión sanitaria la cuestión de la necesidad de empezar a gestionar los residuos como una fuente inmediata de enfermedades. Porque la gente tiraba sus residuos en la calle. Ahora bien, con el paso del tiempo, evidentemente el tema de los residuos empezó a plantearse ¿qué es un residuo? Y este tema, el concepto de residuo ha ido cambiando con el tiempo. Inclusive más, hoy está cambiando. O sea, hoy, cuando ustedes escuchan muchas charlas, hoy se habla, van a tener una charla de economía circular, creo que después que esta, van a ver cómo el concepto de residuo empieza a cambiar, y este es un concepto de residuo más tradicional, este que ustedes tienen acá. Pero hoy no hay un consenso exacto a qué considerar residuo y a qué no considerarlo. Evidentemente, los gobiernos locales, que son esencialmente quienes tienen a su cargo la gestión de los residuos, tienen una definición y tiene que ver con lo que nosotros, los vecinos, dejamos la puerta de nuestras casas, que hemos descartado y que el municipio tiene que recolectar, disponer o tratar de alguna forma. Entonces, ese es un concepto, pero hay múltiples conceptos referidos al aprovechamiento, a la valorización, a la utilización. Y cada vez cambia más en esto, de que en realidad no estamos hablando de desecho, sino que estamos hablando de un paso intermedio hacia una nueva utilización de esos materiales, es decir, que se conviertan en materias primas. Lamentablemente, en el caso de la provincia de Córdoba, en el caso de la ciudad de Córdoba, estamos bastante lejos de eso. Es decir, la mayoría de nuestros residuos son enterrados. Más del 90 y tanto % de nuestros residuos, los que generamos los cordobeses, van a Piedras Blancas, acá en la ruta 36, al lado del peaje, y la cantidad que se recupera es muy poco todavía en Córdoba. Y además no hemos entrado en la gran escala de tratamiento y valorización que en realidad en la Argentina recién se entró en esa gran escala hace casi 3 o 4 años que entró la ciudad de Buenos Aires, que es prácticamente la única que ha entrado en la gran escala. ¿Por qué hablo de gran escala? Porque este es otro de los grandes temas con los residuos. Es decir, uno puede tomar la cuestión desde la microescala y en realidad lo que ha ido pasando es que hemos ido aumentando la cantidad de nosotros, ¿no? Es decir, cada vez las poblaciones son más grandes, pero no es solamente que las poblaciones sean más grandes, sino que hemos empezado a complejizar los residuos. O sea, cada vez nuestros residuos son más complejos. ¿Por qué? Porque nuestros productos son más complejos. Y en apenas 100 años, o menos de 100 años, la humanidad generó un salto en la cantidad de materiales que empezó a utilizar por cientos o miles de materiales.
Un ejercicio, bueno, este edificio es nuevo, pero un ejercicio interesante es imaginarse que este es un salón de conferencias de hace 100, 150 años atrás, 100 años atrás, y hagamos la cuenta rápida, la diversidad de materiales que hay en el salón, en las paredes, en nosotros, y hagamos una cuenta rápida. No vamos a pasar los 20, con suerte vamos a llegar a 20 tipos diferentes de materiales. Algún metal, madera, cuero, tela, que van a ser telas naturales, digamos los materiales de construcción del edificio, de revestimiento del suelo. No había productos electrónicos, no había computadoras. Ustedes hagan la cuenta ahora, o sea, miren alrededor y hagan la cuenta de la cantidad de diferentes tipos de materiales. Ni siquiera que se pongan a considerar los diferentes tipos de plásticos que cada uno de nosotros, de fibra sintética, que cada uno de nosotros llevamos encima. Y les aseguro que si nos ponemos en finos, vamos a superar los 1000. Si se ponen en finos, ni hablar que les desarmemos acá el pulsa. No. Bueno, les desarmemos el colegio, la computadora, los celulares que cada uno de ustedes tienen. Si empiezan a hacer la cuenta de eso, ustedes van a darse cuenta que superan los 1000 seguro. ¿Por qué? Porque además esencialmente, ¿qué cambió todo esto? Los plásticos. La petroquímica esencialmente cambió la disponibilidad, y después la metalurgia. Esencialmente la petroquímica más que la metalurgia fueron el gran boom de toda esta cuestión. Entonces, estamos ante un problema complejo. Es decir, tenemos que asumir de entrada que estamos ante un problema complejo. Y ya vamos a volver al tema de la complejidad de esto. Residuos sólidos urbanos. Estamos definiendo un ámbito geográfico, lo urbano. Y estamos separando los residuos líquidos o semisólidos, le hace cloacas, residuos cloacales, de estos residuos a los cuales van a ser sólidos y en algunos casos semisólidos. Entonces ya definimos un ámbito geográfico y definimos un tipo de residuo. Ahora bien, no salen solamente de las casas, no salen solamente de las viviendas. En el caso del área metropolitana de Córdoba, la cantidad de residuos de origen domiciliario ronda entre el 60 y el 65% de lo que se dispone. De lo que entra en Piedras Blancas, alrededor del 65% de la recolección de las viviendas, unifamiliares y multifamiliares. El resto viene de otros sectores. El comercial, residuos inertes, parte, en el caso de Piedras Blancas no entran tantos residuos inertes, la mayoría van a parar a la basura del cielo abierto, pero también de industrias, de grandes superficies comerciales que constituyen una cantidad importantísima de residuos, que ronda entre el 14 y el 20% de los residuos. ¿Por qué entran separados? Porque los grandes generadores tienen la obligación de recolectar y transportar sus propios residuos. O sea, los municipios no asumen la obligación, por una cuestión lógica, de recolectar, sí de disponer. Córdoba dispone los residuos de los grandes generadores. En el caso de Córdoba Capital, el predio, el vertedero sanitario controlado de Piedras Blancas, recibe los residuos de más de 20 municipios del área metropolitana de Córdoba. Hoy está recibiendo más de 20 municipios del área metropolitana, tan lejanos como La Falda o San Clemente en Santa María. Esos residuos llegan a Piedras Blancas. Si son más de 20, en el caso del área metropolitana hay un sector importante que lo recibe Carlos Paz, en su viejo basurero de cielo abierto y en el proyecto que hoy tiene de este nuevo complejo ambiental en Carlos Paz. Todo el resto, y todavía quedan dentro del área metropolitana muchos municipios que tienen basureros de cielo abierto. Todavía hay en Córdoba basureros de cielo abierto. Hay muchas clasificaciones de residuos. Dependiendo su naturaleza, esencialmente, aquí hay una palabra difícil de usar, que es orgánico. ¿Por qué es difícil de usar? Porque orgánicos son los plásticos. Pero en general, si a nosotros nos hablan de residuos orgánicos, no identificamos los plásticos como orgánicos. En general, identificamos los orgánicos como los putrescibles, lo que se pudre. Esencialmente, ¿qué? El residuo de comida.
Después vamos a volver los residuos de comida. Y técnicamente en los no putrescibles, que entrarían los plásticos, va a haber sintéticos esencialmente. Y dentro de los putrescibles hay una fracción importante de origen natural. Los inertes, metales, madera, restos de obra. Y hay una pequeña fracción, no menos importante en los residuos sólidos urbanos, de residuos peligrosos. Es decir, todos en nuestras casas manejamos residuos peligrosos, pequeñísimas cantidades, pero lo hacemos. Pintura, lubricante, un montón de estas cosas y productos químicos. El origen, también hay muchas clasificaciones. La legislación local tiene clasificaciones de residuos. Si ustedes ven las ordenanzas municipales, todas tienen algún sistema de clasificación de residuos. La última ordenanza marco que sacó la Municipalidad de Córdoba hizo una reclasificación de residuos. Hoy aparece una categoría que se llama residuos especiales de generación universal, no peligrosos, especiales de generación universal, que toma los neumáticos fuera de uso, un montón de categorías que no estaban clasificadas. Pero también aparecen los peligrosos, estos no los tomamos en cuenta, y el origen. Ahora bien, ¿cómo se abordó el tema de la gestión de los residuos? Al principio el único problema era alejarlos del centro del pueblo, es decir, recolectarlos de alguna forma, ir y tirarlos lo más lejos posible, de acuerdo al sistema de transporte que contara la autoridad local, le hace un carro, algo para llevarlo lo más lejos posible. Después se empezó a darse cuenta que no había que tirarlo en cualquier lado. Entonces se empezó del fondo para acá, es decir, del final hacia acá, hacia la generación. Y hace unas décadas atrás, este concepto tiene unos cuantos años, aparece la idea de que había que hacerlo integralmente, de que no servía solamente lo que pasaba al final, no, que lo que pasaba al final de todo tenía que ver cómo habían manejado las etapas anteriores. Tanto es así que el concepto de Hirsu se abre aún más. Porque el concepto de Hirsu, que del conjunto de operaciones, en esto claramente aparece la ingeniería, las ingenierías aparecen, empezaba en la generación. No, la de Hirsu empezaba, y la generación empezaba justo cuando lo iba a recolectar. En las últimas décadas empezó a verse que eso no había forma de solucionar. En algunos países, especialmente europeos, no tanto Estados Unidos, que como tiene mucho espacio esencialmente en tierra, Estados Unidos esencialmente su principal destino son grandes vertederos. Hoy la ciudad de Nueva York transfiere a 400 kilómetros. Entonces, los europeos, como tenían graves problemas de espacio, ni hablar los japoneses, empezaron a plantear otro tipo de solución. Y empezaron a avanzar de la disposición final para atrás. En algún momento creyeron que lo iban a poder solucionar todo con tratamientos, con grandes plantas de tratamiento. Y se dieron cuenta que no podían. Después creyeron que lo iban a solucionar con selección en origen, que la siguen haciendo y es importante. Y tampoco les dio resultado. Entonces llegaron a un momento que empezaron a mirar esto, la generación. Y sobre eso vamos a volver y después seguramente en economía circular empieza. Entonces, la Hirsu empezó a perforar últimamente la cuestión de la generación. Empezaron a darse cuenta que el problema arrancaba acá. Pero ¿dónde arranca la generación? La generación no arranca cuando usted ya tiene el producto en su casa. Arranca cuando se decide cómo fabricar ese producto. Y aparece el concepto de red, responsabilidad extendida del productor. Esta pirámide la conocen todos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo mejor es minimizar. Y ahí volvemos a la escala. En Córdoba se generan aproximadamente, de lo que se lleva a Piedra Blanca, en más de 2.000 toneladas por día de promedio. Los cordobeses, más una pequeña fracción del área metropolitana, generan en su conjunto, en total, entre la recolección domiciliaria andamos por los 800, 900 gramos por habitante por día. Se acabó el medio kilo por habitante por día hace unas décadas atrás.
Estamos casi en el kilo. Ahora, si le sumamos todas las otras cosas en las que nosotros también participamos, porque digamos, los residuos que genera un shopping, nosotros también somos responsables porque vamos a comprar ese shopping. Si llegamos a eso, nos vamos al kilo 300. Es decir, ya en Piedras Blancas estamos en el kilo 300. Ahora bien, si tomamos el conjunto de los residuos que andan dando vuelta e incluimos los residuos de obras y demoliciones, superamos los 2 kilos por habitante por día. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema no está en las toneladas, el tema está en los gramos. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia está en cuántos gramos menos puedo generar cada uno de nosotros. Multiplicado por 1 millón y pico, que somos los cordobeses, 1.300.000, 400.000, 500 si tomamos toda la área metropolitana, claramente es donde impacta. Pero no alcanza con una sola cosa. No existe la solución de un solo punto de vista. No alcanza ya con disponer y enterrar solamente. Eso ya hay que superarlo. Pero tampoco alcanza con tratar y valorizar. Tampoco alcanza con reciclar, ni con reusar. Hay que integrar toda la cadena. Toda la cadena. ¿Por qué? Porque además, cada tipo de residuo tiene soluciones diferentes, tecnológicamente diferentes, y otra cuestión muy importante en esta etapa, principalmente en esta etapa, que es que tiene que cumplir con las leyes del mercado. Si no existe mecanismos de recuperación, de tratamiento, valorización, reciclaje y reutilización que no cumpla con las leyes del mercado. Nosotros tenemos un ejemplo bastante fácil de ver en Córdoba. Si ustedes me preguntan a mí, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden saber, sin leer los diarios, sin escuchar la radio, sin ver televisión, sin ver Bloomberg, cuánto es el precio del barril de petróleo? Y usted me va a decir que es difícil. Y yo digo que no es tan difícil. Hay que salir a caminar por Córdoba y ver los canastos de Saipó, se llama ahí una fundación, y hay otros canastos que creo que son de otros, que están llenos de PET. Cuando el petróleo valía $100 el barril, los canastos estaban vacíos. No había nada más, se los robaban la gente de la fundación tenía problemas porque había quien le sacaba el PET. Cuando el barril de petróleo cayó a 40, detonaron los canastos. ¿Por qué? Porque empezaba a competir con la materia virgen. Entonces los materiales reciclados tienen que cumplir también con la ley del mercado. No existe un mercado diferente para esto. ¿Por qué? Porque son materias primas. Acá aparecen las famosas R, hoy son 4. Creo que están inventando la quinta. ¿Por qué? Porque hablan de reducción, de reutilización, reciclaje y reuso. La quinta es reparación. Hoy se ha empezado a hablar que hay que empezar a reparar las cosas. Es decir, no simplemente se rompió, listo, lo tiré. Entonces hay todo un movimiento hacia la reparación de los artefactos y las cosas. Entonces hablamos de la quinta R, ya estamos hablando de 5R. Ya hay mucho más para alguna R. Y principalmente siempre se empieza por la salud pública. ¿Por qué? Porque hay que pensar que tengo que hacer todos los días con esos residuos. Y acá hay una cuestión que la mayoría de ustedes deben ser ingenieros, me van a entender, que tiene que ver con los sistemas de recolección. En los servicios públicos los sistemas se dividen en sistema de distribución, le hace la energía eléctrica, el gas natural, el agua potable, y sistema de recolección. Esencialmente, los residuos cloacales y los residuos sólidos urbanos. ¿Quiénes tienen cloaca acá? Casi todos tienen cloaca en sus casas. Yo no. No, usted no tiene cloaca. Yo no, y estoy de acuerdo. Bueno, pero es mucho, que te corre mucho. No, en la casa hay muy... No. Digo, los que tienen cloacas, si la planta es bajo grande, no vamos a empezar a discutir sobre bajo grande, si la planta, no es bajo grande, si la planta, si hay planta o no hay planta, pero si funciona bien o si funciona mal, ustedes como usuarios del sistema no se enteran, porque además no hay forma física de cortarle el servicio. Es decir, la recolección de los residuos cloacales no depende de la disposición final. O sea, ustedes
Depende de la calidad de agua del río, del lago al que van. Pero digo, a usted no tiene forma de cortarles el servicio. Ahora, si la tranquera, el portón de Piedras Blancas se cierra, por lo que sea, porque hay un paro, porque lo que sea, ustedes se van a enterar en 1 hora, 2 horas, que se corta el servicio de recolección. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hay servicio de recolección sin disposición final. No existe. ¿Ah? O sea, no hay dónde poner en un rato esas 2000 toneladas, porque el camión recolecta, va, descarga, sale, vuelve a cargar, y cuando vuelve se encuentra que no puede entrar y no puede hacer otra cosa. No hay dónde ponerlo. Entonces, esa es la principal diferencia. Reutilizar y reciclar. Siempre se confunde reciclar con recuperar. Es decir, no hay que confundir que yo recupere este vaso, que recicle el vidrio que conforma este vaso. Reciclar es agarrar este vidrio, molerlo y reintroducirlo, digamos, fundirlo para hacer vidrio de vuelta. Eso es reciclar. Y en realidad el concepto principal es de economía circular. Entonces estamos hablando de materiales. Todo esto implica ahorrar. Hoy, los residuos en realidad ¿en qué se miden? En uso de recursos naturales. En uso de recursos. Principalmente en uso de energía y en uso de materiales. Que implica tener que hacer grandes extracciones de determinados materiales para hacer esos materiales. Entonces, reintroducir implica disminuir la cantidad de esos recursos naturales que estamos utilizando. No es solamente enterrar menos, es extraer menos. Todavía estamos en la curva exponencial de aumento de la población mundial. Todavía. Todo indica que nos vamos a empezar a mesetar. Pero seguimos. También seguimos aumentando la población que se concentra en espacios urbanos. Y lógicamente, en el caso particular de Latinoamérica, estamos haciéndolo en forma acelerada. Y eso demanda más recursos y más servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez además consumimos más. Pero además consumimos cosas más complicadas. Más población, más consumo, más residuos, más contaminantes. Y todavía, a nivel de Argentina, seguimos teniendo muchísimo basura al cielo abierto. Y ni hablar en el mundo. El año pasado, este año en realidad, la organización más importante sobre el tema de residuos, que es la Asociación Internacional para el tema de los residuos, ISWA que se llama, lanzó una campaña mundial para cerrar basura al cielo abierto. Todavía en el mundo hay mega basurales al cielo abierto con muchísima gente viviendo arriba. Hace muy pocos meses tuvimos un drama por un deslizamiento de ladera de un basural de este tamaño. Y por supuesto esto impacta en la salud. Este círculo vicioso hay que cortarlo. Y tiene que ver con los servicios públicos. Los servicios públicos son actividades prestacionales y tiene que ver con el impacto ambiental que genera esa actividad. Todo servicio público necesita una fase de implementación y necesita una fase de operación. Casi me... Diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y renovación. Vamos a ir más rápido. Todo este servicio público que va de la generación a la disposición final tiene input y output. Es decir, para recolectar necesito combustible, emito gases, tengo que hacer todo un análisis de ciclo de vida y evidentemente recupero materiales en los tratamientos. Y después, por supuesto, en la disposición final tengo lixiviados y tengo gases producidos por los residuos orgánicos. Diferentes parámetros referentes a cómo debo hacer el diagnóstico, desde el diagnóstico de las necesidades. Tengo que tener claro de qué se trata. Y esencialmente tiene que ver con los datos de generación, cuánto genero, y hay cuestiones de estacionalidad. Claramente no es la misma situación la de una población como Villa María en Córdoba, San Francisco, que Carlos Paz, o que Tras la Sierra, algunos lugares de Tras la Sierra. La estacionalidad turística impacta fuertemente sobre la cantidad de residuos, pero también sobre los tipos de residuos que se generan.
Nosotros como turistas nos comportamos claramente en forma diferente a eso. También en los datos de generación de los tipos de residuos aparecen los cambios culturales de consumo. Uno de los más importantes que tenemos en los últimos tiempos es la cultura alimentaria del delivery. La cultura alimentaria del delivery en los sectores urbanos ha claramente cambiado la composición de los residuos. Sobre todo los sábados, sobre todo no me acuerdo. Y evidentemente necesito conocer las propiedades. En el año 2014 en Córdoba se hizo la campaña más grande de caracterización de residuos con 20 rutas de recolección apoyada por una plataforma francesa, por el gobierno de la provincia, y logramos tener una radiografía clara de cómo generamos residuos, qué tipo de residuos generamos los cordobeses. Y nos encontramos que dentro hay una fracción claramente putrescible, un 33%, y la fracción fina de menos de 10 milímetros de pasante de tamiz también estaba compuesta esencialmente por orgánico. Es decir, seguimos generando mitad y mitad. Mitad de putrescibles y mitad de no putrescibles. Eso sigue siendo aproximadamente. Y prácticamente no había diferencia entre la ruta de recolección. Caracterizamos todo, las fracciones orgánicas, cada una de las fracciones en sí. Este trabajo tenía múltiples objetivos. El primer objetivo era darle información a los centros verdes de la municipalidad que maneja la CRECE. Por eso participaron las cooperativas que trabajan en los centros verdes, participaron en este trabajo. Darle información a la CRECE y darle información a lo que va a ser el futuro complejo ambiental de Cormecor. Plásticos, esencialmente las bolsas en ese momento, todavía constituye una fracción muy importante. Y después la generación. Esto es 1988 a 2014. Pasamos de menos de 20.000 toneladas y superamos las 60.000. Triplicamos la cantidad de residuos dispuestos en menos de 30 años. O en 30 años. Enfoque, lo que les decía. En general, cuando hablamos de residuos, la tendencia nuestra rápida es a pensar en la latita, en la botellita, en el cartón. ¿Por qué? Porque es lo reciclable, y porque esencialmente las campañas han sido sobre eso. Pero el problema ambiental para la disposición de residuos no está ahí, está acá. ¿Por qué está acá? Porque esto se pudre. Y esto genera lixiviados y genera gases. Entonces mi problema mayor, el problema mayor lo tenemos en ese 50%, que además es de difícil valorización. Esto tiene precio de mercado, esto no lo tiene. Más, tanto no lo tiene, que ni siquiera puedo hacer compostaje a gran escala. Técnicamente puedo hacer compostaje a gran escala. Ahora, el SENASA me prohíbe venderlo. Todavía en Argentina está prohibido hacer compost comercial de residuos de origen de residuos sólidos urbanos. Hay muchos tipos de tratamiento, distintos tipos de tratamientos, muchos tipos de tratamientos. Hay que tener muchos tipos de tratamientos, y tratamiento mecánico por magnetismo, compostaje de alta tecnología, la famosa valorización energética, es decir, quemar los residuos y generar energía, que está bastante lejos de lo que nosotros podemos hacer, principalmente por cuestión de costo. Tratamiento de residuos y demoliciones de residuos verdes. Rápido. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. Complejo no quiere decir complicado. No hay soluciones mágicas en la gestión de residuos. Si alguien le dice a ustedes que tiene la gran solución que va a hacer desaparecer todo, eso no existe. Se va a abarcar la totalidad del ciclo de vida de los productos, y las propuestas tecnológicas tienen que ser flexibles, lo cual quiere decir adaptables, por etapas, escalables, y lo más importante, tiene que ser pagables. Gracias. Y disculpen el caso.